Domus Ecclesiae, al servicio de la evangelización, presenta el libro El peregrino ruso. Primer relato. Por gracia de Dios, soy hombre y cristiano. Por mis acciones, un gran pecador. Mi estado es de humilde peregrino sin hogar, vagando siempre de un lugar a otro. Por todo haber, llevo a la espalda una alforja con un poco de pan duro y en mi bolso una Biblia. Esto es todo. El domingo 24, después de Pentecostés, entré a orar en una iglesia durante la misa. Se leía el pasaje de la primera carta a los tesalonicenses que dice: oren sin cesar. Estas palabras se imprimieron profundamente en mi interior y me pregunté cómo sería posible orar continuamente. Siendo así que todos tenemos que ocuparnos de tantas cosas para ganarnos la vida. Busqué en la Biblia y leí con mis propios ojos lo mismo que había oído. Oren sin cesar. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Levanten al cielo manos limpias. Reflexioné sobre ello, pero no lo entendía. ¿Qué hacer?, me preguntaba. ¿Dónde encontrar a alguien que me explique estas palabras? Me dije. Recorreré las iglesias donde predican hombres famosos. Quizá allí encuentre lo que busco. Y sin más, me puse en camino. Escuché muchos y excelentes sermones sobre la oración. ¿Qué es la oración? ¿Por qué es necesaria la oración? ¿Cuáles son sus frutos? Pero nadie explicaba cómo se podía orar sin cesar. Escuché un sermón sobre la oración espiritual y continua, pero no indicaba los medios para llegar a conseguirla. Y viendo que los sermones no respondían a mi inquietud, los abandoné. Decidí seguir otro camino, encontrar con la ayuda de Dios una persona experimentada y sabia que pudiera enseñarme aquello que tan irresistiblemente me atraía. Caminé durante largo tiempo, leía la Biblia y preguntaba si podría encontrar un maestro espiritual, sabio y piadoso. Un día me dijeron que en un pueblecito de campo vivía hacía mucho tiempo un señor que solo se ocupaba de la salvación de su alma. En su casa tenía una capilla. No salía nunca de casa, oraba sin cesar y leía libros piadosos. Al oír estas palabras me encaminé allá sin dudarlo y encontré al Señor. ¿Qué queréis de mí?, me preguntó. He oído decir que sois un hombre sabio y piadoso. Os pido, en nombre de Dios, que me expliquéis qué quieren decir estas palabras del apóstol. Oren sin cesar. ¿Y cómo es posible hacerlo? Es lo que quiero comprender y no lo logro. El buen Señor quedó un rato en silencio y luego, mirándome atentamente, me dijo: la oración interior y continua es el vuelo libre del espíritu humano hacia Dios. Para lograrlo, conviene pedir a Dios con frecuencia que nos enseñe a orar sin cesar. Ora intensa y fervorosamente, y la misma oración te irá haciendo comprender cómo se puede orar sin cesar. Pero necesitarás tiempo. Después de estas palabras, me invitó a comer, me dio algo para el camino, me despidió sin decir más. Me puse en marcha de nuevo, pensando siempre en sus palabras, pero sin lograr comprenderlas. Sin embargo, era tanta la atracción que sentía hacia la oración continua que me pasaba las noches en vela
Había andado unos 200 kilómetros cuando llegué a una gran ciudad, capital de provincia, donde había un monasterio. En la posada me dijeron que este monasterio tenía un superior piadoso, caritativo y hospitalario, y me dirigí a visitarlo. Me recibió con gran amabilidad, me invitó a sentarme y me invitó a comer. Padre Santo, dije, no es comida lo que necesito. Lo que necesito es otra cosa. Deseo que me contestéis a esta pregunta. ¿Qué he de hacer para salvar mi alma? ¿Para salvar tu alma? Guarda los mandamientos, ora al Señor y serás salvo. He oído que debemos orar sin cesar, pero no sé cómo hacerlo. Ni siquiera sé en qué consiste la oración continua. Por favor, Padre, os ruego que me lo expliquéis. No sé cómo explicártelo, hermano, pero... Espera, tengo aquí un librito que lo explica. Y me ofreció la Instrucción Espiritual del Hombre Interior de San Demetrio. Lee en esta página. Y comencé a leer. Las palabras del apóstol, oren sin cesar, deben entenderse así. Debemos orar incesantemente en nuestro espíritu. Pero, decidme, ¿cómo puede estar siempre nuestro espíritu en la presencia del Señor sin distraerse nunca orando sin cesar? Cierto, dijo, esto es muy difícil, si Dios no lo concede. Y no me dijo más. Pasé la noche en el convento. Por la mañana, después de dar las gracias al superior, me puse en camino sin saber a dónde ir. Me entristecía mi falta de comprensión, y para consolarme me puse a leer y releer la Biblia. Así estuve caminando durante 5 días, hasta que una tarde encontré a una persona con porte eclesiástico. Cuando se lo pregunté me dijo que era monje y que la soledad en que vivía con algunos hermanos estaba a 10 kilómetros de distancia. Me invitó a visitarles. En nuestra casa, me dijo, se recibe bien a los peregrinos. Les damos habitación y comida en la hospedería. Como no tenía mucha gana de ir, le dije, mi descanso no depende de encontrar posada. Tampoco busco comida, pues tengo suficiente pan seco en la alforja. Solo busco instrucción espiritual. ¿Qué clase de instrucción es la que buscas? Ven con nosotros, hermano. En el monasterio hay staretsi, experimentados que podrán satisfacer tus deseos y guiarte por el verdadero camino a la luz de la palabra de Dios y de los santos padres. Entonces le conté cómo había oído en la iglesia y leído en la Biblia que debemos orar sin cesar, siempre y en todo lugar, no solamente durante el camino y el trabajo manual, no solo cuando estamos despiertos, sino incluso durante el sueño. Yo dormía, pero mi corazón estaba despierto. Le dije que no lograba entender cómo se podían cumplir estas palabras, pero que tenía el ardiente deseo de aprenderlo. Le dije que había recorrido iglesias, escuchado sermones, leído y meditado sin encontrar la explicación deseada, permaneciendo en la inquietud y la duda. El starets se santiguó y dijo, agradece a Dios que te haya concedido esta atracción irresistible a la oración interior y continúa. Reconoce en ello la gracia de Dios y no te inquietes, tranquilízate y ten por cierto que la inquietud espiritual no significa otra cosa que el prevalecer de la voluntad divina sobre su propia voluntad. Has experimentado ya cómo la oración interior y continua no se alcanza por medio de la sabiduría mundana,
ni por el deseo externo de saber, sino que se revela en la pobreza de espíritu y en la sencillez del corazón? No me sorprende que no hayas entendido aún la esencia de esta oración y el modo de practicarla sin cesar. Sin duda, continuó el Starets, se ha predicado, enseñado y escrito mucho sobre la oración, pero estas palabras son fruto más de la especulación de sus autores que de su experiencia. Hablan de las cualidades y no de la esencia de la oración. Uno habla detalladamente de la necesidad de la oración, otro habla del poder y efectos de la oración, y un tercero habla de los requisitos que deben acompañarla: celo ardiente, fervor interior, pureza de pensamiento, perdón de las ofensas, humildad y otras muchas cosas. Pero las preguntas fundamentales, ¿qué es la oración y cómo se aprende a orar?, encuentran escaso eco en los predicadores, porque son preguntas difíciles y exigen menos la erudición sacada de los libros que la ciencia mística. Y lo que es más triste, la sabiduría mundana tiende a medir la sabiduría divina por criterios humanos. Hay quienes piensan que la preparación y las buenas obras engendran la oración, cuando en realidad sucede lo contrario, que es la oración la que produce buenas obras. Confunden los frutos o consecuencias de la oración con los medios para llegar a ella, y así no se aprecia su fuerza y finalidad. El punto de vista del apóstol es diverso. Escribe San Pablo: recomiendo ante todo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. Con ello Pablo nos dice que lo primero es orar. Recomiendo ante todo. El cristiano deberá hacer muchas obras buenas, pero la primera de todas es la oración. Y sin ella nada bueno se puede hacer. Sin la oración no se puede encontrar el camino que lleva al Señor, conocer la verdad, crucificar la carne con sus pasiones, encender en el corazón la luz de Cristo, ser feliz y vivir en unión con Dios. La perfección de la oración no depende de nosotros, porque, como dice el apóstol, no sabemos pedir de la manera que se debe. Sin embargo, nos ha sido dado orar sin cesar para alcanzar la pureza de la oración, madre de todos los bienes espirituales. Consigue la madre y ella te dará hijos, dice San Isaac de Siria, cuando enseña que es preciso conquistar primero la oración para después poner en práctica todas las virtudes. Pero los que carecen de la experiencia de la oración y desconocen la doctrina de los santos padres hablan poco de ello. En esta conversación pasamos un largo rato, mientras nos acercábamos casi sin darnos cuenta al lugar donde vivía. Para no tener que apartarme de él y poder saciar mi deseo, me apresuré a decirle: os ruego, Padre, que me expliquéis qué es la oración continua y cómo se aprende. Veo que la conocéis profundamente. El Starets aceptó mi pedido y me invitó a su celda y me dijo: entra, te daré un libro escrito por los padres que te permitirá comprender claramente qué es la oración continua y cómo podrás hacerla. Apenas entramos en su celda, el Starets comenzó de nuevo a hablar. La continua oración interior a Jesús es la invocación continua e ininterrumpida de su nombre divino con los labios, el corazón y la inteligencia. Consiste en representarlo siempre presente en nosotros e implorar su gracia en todo tiempo y lugar, incluso durante el sueño. Esta invocación se expresa con estas palabras: Señor Jesús, ten misericordia de mí. El que se acostumbra a esta oración encuentra en ella tanto consuelo
y siente tal necesidad de repetirla que no puede vivir sin que constantemente resuene en su interior. ¿Comprendes ahora lo que es la oración continua? Lo comprendo perfectamente, respondí. En nombre de Dios, decidme cómo puedo aprenderla de verdad, exclamé lleno de alegría. Lee este libro. Es la Filocalía. Contiene la descripción completa y detallada de la oración interior continua, hecha por 25 padres. Es un libro lleno de sabiduría y tan útil que es considerado como el mejor manual de vida contemplativa. Como dice el bienaventurado Nicéforo, lleva la salvación sin fatiga y sin sudor. ¿Más santo y grande que la Biblia?, pregunté. No, eso no, pero en él se explican con sencillez los grandes misterios de la Biblia, incomprensibles para nuestra débil inteligencia. El sol es majestuoso y brillante, sin embargo, no se le puede mirar cara a cara, porque deslumbra. Para mirarlo hay que valerse de un vidrio, que es mucho más pequeño y vale menos que el sol. Pues bien, la Biblia es el sol, y la Filocalía ese vidrio pequeño que nos permite contemplar el sol. Escucha, voy a leerte cómo ejercitarse en la oración interior continua. El Starets abrió la Filocalía, eligió un pasaje de San Simeón, el nuevo teólogo, y leyó: Siéntate solo y en silencio, inclina la cabeza, cierra los ojos, respira tranquilamente e imagínate que estás mirando a tu corazón. Acompaña a tu inteligencia desde la cabeza hasta el corazón. Acompaña tu respiración con estas palabras: Señor Jesús, ten misericordia de mí. Dilo en voz baja o simplemente en espíritu. Procura alejar cualquier otro pensamiento. Ten paciencia y repítelo cuantas veces te sea posible. Luego el Starets me explicó con palabras suyas y aún con su propio ejemplo cuánto habíamos leído. Y continuamos leyendo en la Filocalía párrafos de San Gregorio el Sinaíta, de San Calixto, de San Ignacio y de otros. Yo escuchaba maravillado y me esforzaba por retener todas estas palabras en mi memoria lo más exactamente que me era posible. Pasamos así toda la noche y fuimos a Maitinés, sin haber dormido. Al despedirnos, el Starets me dio su bendición y me pidió que volviera a visitarle y contarle todo, confesándome con sencillez y sinceridad, ya que la guía de un Starets es necesaria para poder ir adelante en este camino. En la iglesia sentí un gran fervor y solo pensaba en una cosa: cómo llegar cuanto antes a la oración interior continua. Pedí a Dios que me ayudase, pues veía muy difícil poder volver a ver al Starets, ya que no se podía estar en la hostelería del monasterio más de 2 o 3 días y era imposible encontrar alojamiento en los alrededores. Felizmente me enteré de que a 4 kilómetros del monasterio había una aldea. Me dirigí hacia allí y Dios quiso favorecerme haciéndome encontrar lo que quería. Un labrador me contrató para todo el verano como guardián de su huerta y me dio por habitación una cabaña situada al fondo de la huerta. De esta manera comencé a estudiar y ejercitar la oración interior con los medios que me habían indicado. Y desde aquí me era posible visitar al Starets. Al principio todo parecía ir bien, pero pronto comencé a sentir tedio y aburrimiento. El cansancio y el sueño me podían, y una nube de pensamientos me dominaba. Movido por esta situación, fui a ver al Starets y le conté entristecido
mi situación. Él me recibió amablemente y me dijo: hermano, es el poder de las tinieblas que lucha contra ti, pues nada teme tanto el enemigo como la oración interior. Por eso trata de distraerte y suscitar en ti repugnancia por la oración. Pero el enemigo solo puede hacer lo que Dios le permite, y Dios le permite solo lo que es necesario. Quizá aún tu humildad necesite una prueba y sea demasiado pronto para traspasar la puerta de la oración interior. Correrías el peligro de caer en la avaricia espiritual. Te leeré lo que dice la Filocalía para estas situaciones. El Staret buscó entre las enseñanzas del monje Nicéforo y leyó: si a pesar de tus esfuerzos no logras entrar en el corazón tal como te recomendé, haz lo que te voy a decir y con la ayuda de Dios encontrarás lo que buscas. Desecha todo otro pensamiento, tú lo puedes hacer, y repite solo estas palabras: Señor Jesús, ten misericordia de mí. A la larga, esto te abrirá las puertas del corazón. Lo prueba la experiencia. Es la doctrina de los santos padres, continuó el Starets. Por eso debes aceptar este mandato con confianza y rezar la oración de Jesús tanto como te sea posible. Aquí tienes mi rosario. Tómalo y recita la oración 3000 veces al día, de pie o sentado, acostado o caminando. Repite sin cesar: Señor Jesús, ten misericordia de mí. Repítelo suave y lentamente, pero que sean exactamente 3000 veces, sin aumentar o disminuir el número voluntariamente. Así llegarás a la oración interior y continua. Recibí estas palabras con alegría y volví a mi cabaña. Comencé a practicar con toda exactitud y fidelidad lo que me había mandado el Starets. Los 2 primeros días me costó de veras ser fiel a este ejercicio, pero luego se me hizo fácil y atractivo. Apenas me detenía, sentía como la suave necesidad de decirla, lo que hacía de buena gana y sin tener que violentarme. Se lo conté a mi Starets y me ordenó rezar la misma oración 6000 veces al día y me dijo: estate tranquilo, solo tienes que preocuparte de ser fiel al número de oraciones prescrito y Dios te concederá su gracia. Durante una semana permanecí en mi cabaña atento a recitar las 6000 veces la oración, sin preocuparme de otra cosa alguna y sin luchar contra los pensamientos. Solo pensaba en cumplir exactamente la orden de mi Starets. Me acostumbré de tal manera que si me detenía un momento parecía como que me faltaba algo, o mejor, que estaba vacío. Apenas comenzaba de nuevo a orar, sentía libertad y gozo. Si me encontraba con alguien, no sentía necesidad de hablar con él. Lo único que deseaba era volver a mi cabaña y seguir rezando la oración. Tal había sido mi familiarización con esta oración en solo una semana. Después de 10 días, mi propio Starets vino a verme y preguntarme cómo me iba. Le conté mi experiencia y después de escucharme me dijo: ya te has acostumbrado a la oración. Ahora hay que mantener y fortalecer esa costumbre. No pierdas tiempo y con la ayuda de Dios comienza a recitar la oración a Jesús 12,000 veces al día. Permanece en tu soledad, levántate más temprano, acuéstate un poquito más tarde y ven a verme cada 15 días. Y comencé a ejecutar las órdenes de mi Starets. El primer día apenas pude terminar mis oraciones. Al día siguiente lo hice con más facilidad y más gusto. Al principio esta práctica me cansaba. Me parecía tener paralizadas la lengua y las mandíbulas. Sentía un cierto malestar
en la garganta y en el pulgar de la mano izquierda, con el que pasaba las cuentas del rosario. Sentía calor en toda la mano y en el brazo hasta el codo, y aunque esto me era desagradable, sin embargo, me esforzaba por continuar rezando. Durante 5 días cumplí fielmente con el rezo de las 12.000 oraciones. Así me fui acostumbrando y notando cada vez más alivio y atractivo a esta oración. Un buen día me desperté musitando la oración. Quise rezar mis oraciones en la mañana, pero mi lengua se confundía. Toda mi ilusión instintiva era volver a la oración a Jesús. Cuando lo hice, me sentí feliz y mis labios se movían con soltura y sin esfuerzo alguno. Pasé todo el día lleno de gozo, me sentía libre de todas las cosas, me parecía vivir en otro mundo. Al llegar la noche ya había recitado las 12.000 veces mi oración. Me hubiera gustado seguir recitándola más veces, pero había que estar a lo que el Starets me había mandado. Los días siguientes seguí rezando mi oración con gran facilidad y gozo. Luego fui a visitar a mi Starets y a contarle mi nueva experiencia. Cuando terminé, me dijo: agradece al Señor el que te haya dado estos deseos, esta facilidad y este gozo. Son unos efectos naturales que se producen como fruto de un prolongado ejercicio realizado con decisión. Sucede con una máquina. Si se da un fuerte impulso a su rueda principal, la máquina sigue trabajando largo rato por sí misma. Pero para que continúe moviéndose es necesario engrasarla y a veces darle otro nuevo impulso. Aquí puedes ver las facultades maravillosas que Dios, amigo de los hombres, otorgó a nuestra naturaleza sensible, y al mismo tiempo las sensaciones que pueden nacer incluso en un alma pecadora que todavía no disfruta de la luz de la gracia. ¿Cuál será el grado de perfección, gozo y felicidad que aguardará al hombre cuando el Señor quiera descubrirle la oración interior, liberando su alma de toda sensualidad? Es este un estado que no cabe en descripción alguna. Llegar a este estado es participar ya, por anticipado, de la dulzura del cielo. Es un estado reservado a los que buscan a Dios con sencillez de corazón enamorado. En adelante te permito que reces tu oración cuantas veces quieras. Dedícate a la oración sin la preocupación de contar el número de veces y sujetándote humildemente a la voluntad del Señor, esperando su ayuda. Él no te abandonará y te acompañará en el camino. Siguiendo los consejos del Starets, pasé todo el verano recitando sin cesar la oración a Jesús y me sentía plenamente feliz. A veces me despertaba por la noche y me ponía a rezar mi oración, y durante el día, cuando me encontraba con la gente, no sentía inclinación alguna a entretenerme con ella, aunque sentía por todos un afecto tan grande como si fueran mi propia familia. Los pensamientos se me habían calmado, solo me ocupaba de la oración. Comencé a tratar de escucharla y en algunas ocasiones sentía un calor especial en el corazón, unido a una gran alegría. Cuando entraba en la iglesia, las largas celebraciones se me hacían cortas y ya no me cansaba como antes. Mi cabaña solitaria me parecía un palacio espléndido y no sabía cómo agradecer al Señor el haber dado a un pecador como yo un Starets tan iluminado. Pero no pude gozar por mucho tiempo de la dirección de mi sabio Starets, porque murió al final del verano. Me despedí de él con lágrimas en los ojos y al darle gracias por sus exhortaciones le pedí como bendición el rosario que él usaba. Y así me quedé solo. Terminó el verano, se recogieron los frutos del huerto y allí no era ya necesaria mi presencia.
El amo me dio 2 rublos como paga, llenó mi alforja de pan seco para el camino, y volví a mi vida errante. Mi estado de ánimo, sin embargo, era ya muy distinto. La invocación del nombre de Jesús alegraba mi peregrinar y todo el mundo me trataba con cariño. Parecía que todos eran mis amigos. En un momento determinado me pregunté qué podría yo hacer con aquellos 2 rublos que me había dado el amo. Yo en realidad no los necesitaba para nada. Y bien, me dije, ya que no tengo mi starets, ni a nadie que me guíe, compraré una filocalía y así aprenderé la oración interior. Hice la señal de la cruz y continué mi peregrinar. Así llegué a una capital de provincia y empecé a buscar por las librerías una filocalía. Encontré una, pero el vendedor me pedía 3 rublos por ella, y yo solo tenía 2. Pedí que me hiciese una rebaja, pero él se negó. Finalmente dijo, ve a aquella iglesia y pregunta por el sacristán. Él tiene un libro viejo como este, quizá te lo venda por 2 rublos. Fui y efectivamente compré la vieja filocalía por 2 rublos. Pero yo me sentía feliz y contento. La arreglé lo mejor que pude y junto con la Biblia la metí en mi alforja. Desde entonces camino sin cesar y voy recitando ininterrumpidamente la oración que es para mí más preciosa y más dulce que cualquier otra. A veces camino más de 70 kilómetros en un día y no me siento cansado. Solo soy consciente de que estoy rezando la oración. Si el frío parece adueñarse de mí, digo la oración con más entusiasmo y me siento aliviado. Si me llega el hambre, invoco con más fuerza el nombre de Jesús y no me acuerdo de que tengo hambre. Si me siento enfermo y noto que me duelen la espalda y las piernas, me concentro en la oración y el dolor desaparece. Si alguien me ofende, pienso solamente en la oración a Jesús, y la cólera y el pesar desaparecen y lo olvido todo. A veces me parece que me he vuelto un poco raro. No tengo preocupación alguna, nada me aflige, nada de lo exterior me retiene. Me gustaría estar siempre en soledad y por lo general no tengo más que una necesidad, orar sin cesar, y cuando lo hago me lleno de gozo. Solo Dios sabe lo que está haciendo en mí. Es un sentimiento que tiene su explicación natural. Como diría mi starets, es efecto de la naturaleza y costumbre adquirida. Todavía no me atrevo a llegar a lo profundo de la oración interior. Me parecía un poco de orgullo. Me considero indigno e ignorante. Espero la hora de Dios y confío en la oración de mi difunto starets. Sé que aún no estoy maduro para la oración interior incesante, aunque comprendo con claridad lo que significa la palabra del apóstol que antes había escuchado: orad sin cesar.